Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Vamos con la segunda parte del video. Nos quedamos justamente viendo cuáles son los métodos de remoción de sulfuro de hidrógeno. Entonces, recordar siempre que hay dos estrategias, ¿no? Una estrategia es la de evitar la generación masiva de sulfuro de hidrógeno tratando de jugar con el pH del agua residual. Y la otra, si ya no puedo impedir su generación, entonces tengo que abatirlo con un filtro eh, para hacer la oxidación correspondiente o la oxidación física. Tenemos dos grandes rubros, bueno, realmente tenemos más, pero digamos entre 0 a 100 ppm aproximadamente, los más comunes y más efectivos podrían ser los biofiltros y los filtros que tienen como base el carbón activado, ¿no? En algún caso se usan como sustratos, en otro caso se usa el carbón activado solo, ¿no? Recordar que al ser la oxidación, en el caso de los filtros generada por bacterias, entonces los tiempos de contacto son mayores, estamos hablando entre 10 y 30 segundos. En el caso de los filtros a base de carbón activado, pues los tiempos de contacto son 3 segundos, ¿no? Ahí se darán cuenta la relación de volúmenes que hay entre uno y otro. Entonces, los biofiltros, como comentaba, básicamente es una oxidación biológica. Los filtros de carbón activado solo, sin ningún impregnante o catalizador, es una remoción por absorción física. Hasta que se saturan los poros, pues esta es la capacidad de remoción de sulfuro de hidrógeno. Y tenemos los impregnados y los catalíticos, ¿no? Que son oxidación básicamente, o por el mismo oxidante que está en el impregnante, o por el oxígeno del aire ayudado con el catalizador, ¿no? Entonces, teniendo estas dos clasificaciones, tenemos los biofiltros, ¿no? Como comentábamos, los biofiltros basan su funcionamiento en bacterias que oxidan de manera biológica sulfuro de hidrógeno. Entonces, ¿qué necesito para que el biofiltro funcione? Para que las bacterias hagan su trabajo. La idea es crear justamente un soporte de vida en las bacterias para que puedan hacer la oxidación. Entonces, para que las bacterias vivan, el soporte de vida que tenemos que proveer a las bacterias es humedad. Aquí básicamente es para formar la biopelícula, que sea el contacto entre las bacterias y el sulfuro de hidrógeno para generar la oxidación. Y necesaria también para hacer el lavado del sustrato. ¿Por qué? Porque hemos visto anteriormente que en la reacción química se produce ácido sulfúrico en la oxidación. Entonces, lo que va a pasar es que si yo no lavo el sustrato de manera continua, entonces voy a tener una degradación del sustrato, ¿no? En mayor o menor grado dependiendo del tipo de sustrato. Entonces, la labor de la humedad o el spray que uno ve en los biofiltros básicamente tiene esas dos funciones. Y la mayor cantidad de agua básicamente es para el lavado del sustrato. Entonces, eh, necesito la humedad, necesito nutrientes para que puedan las bacterias poder desarrollarse en el sustrato y necesito temperatura, ¿no? Temperatura para poder también darle soporte de vida adecuado. Las bacterias tienen que hacer su trabajo muy cómodas, ¿no? Entonces, eso es importante también tener. Notar que también se necesita energía para que el proceso de oxidación camine. En todo caso, esa es la famosa materia orgánica que también podría estar presente, pero no es mucho, así que necesito nutrientes externos que me permitan hacer la alimentación, la nutrición de las bacterias que van a hacer la oxidación. Entonces, humedad, nutrientes y temperatura, básicamente, que es el soporte de vida que van a tener las bacterias. Entonces, Augusto, pero que no entiendo, porque biofiltros y me hablan con sustrato orgánico, sustrato inorgánico, no es que es un tratamiento biológico, efectivamente, pero yo tengo sustratos orgánicos e inorgánicos, o sea, la base donde se van a alojar las bacterias pueden ser orgánicos, como en el caso de los chips de madera que estamos viendo en la pantalla, o pueden ser inorgánicos.
Dentro de la rama de inorgánicos tenemos la famosa arcilla expandida, que son esas bolitas que están viendo en la pantalla, y uno nuevo que estamos usando con mucho éxito en los biofiltros que estamos haciendo actualmente, que son una fibra de vidrio reciclada, muy porosa, que tiene inclusive también ya un impregnado de alimento para las bacterias para que puedan desarrollar más rápido que sobre los soportes de arcilla expandida, ¿no? Entonces, ventajas y desventajas. Ventaja del sustrato orgánico es que ya no necesito tener nutrientes externos, porque el nutriente lo toman las bacterias del sustrato orgánico. No necesito tener una dosificadora con nutrientes. Desventajas, el tiempo de duración del sustrato orgánico. Un sustrato orgánico puede durar entre 3 4 años aproximadamente. Si es que se tienen todas las condiciones de agua suficiente para hacer el lavado y los ratios que se usan justamente para determinar la cantidad de agua que necesito en función de la masa de la cama para poder hacer el lavado correspondiente. Si eso se respeta, entonces puede durar 3 4 años aproximadamente, ¿no? Y tenemos los sustratos inorgánicos. Los sustratos inorgánicos eh, son inorgánicos, como su nombre lo indica, entonces ahí sí necesito adicionar nutrientes, ¿no? Entonces necesito una gasificadora y necesito nutrientes que vayan entrando junto con el agua para generar la humedad y la limpieza de los sustratos. Entonces, la duración normalmente de las camas de estos sustratos inorgánicos pueden durar entre 5 y 10 años aproximadamente, ¿no? Los de arcilla expandida están por el orden de los 5 años y los de fibra de vidrio, yo me arriesgaría a decir 10, todavía no hemos testeado la duración, pero es bastante más que los de arcilla expandida. Y básicamente está en función de la degradación que tienen pues, por el ácido sulfúrico que va generándose en la superficie, ¿no? De los dos sustratos. Entonces, ventaja del orgánico, que no necesito nutrientes, pero la duración de la cama es menor. Respecto al sustrato inorgánico, que la duración es mayor, pero que necesito nutrientes que deben ser adicionados con una bomba gasificadora. En ambos casos necesito temperaturas adecuadas para que las bacterias puedan vivir sin ningún problema y agua para poder hacer la biopelícula, generar la biopelícula y para hacer la limpieza del sustrato, ¿no? Eso no me sale. Entonces, si se dan cuenta, los biofiltros es como yo le llamo una maceta. Y una maceta, como una plantita, si yo no la cuido, ¿qué pasa? Se muere igual. Si yo no le echo nutrientes, se muere las bacterias. Si no le conservo la humedad correspondiente, se muere la bacteria. Si no tengo la temperatura adecuada, se muere la bacteria. Entonces, los biofiltros necesitan mucho cuidado, tal cual una maceta, porque hay vida adentro y esa vida hay que preservar, ¿no? Naturalmente no crece. O sea, estamos creando un soporte de vida, como cuando un buzo cuando baja en el océano, que se crea un pequeño soporte de vida, igualito. Aquí tenemos un soporte de vida que se debe generar para poder tener la duración de las bacterias sin que sean muy afectadas y puedan hacer su trabajo, ¿no? Y después tenemos los sistemas a base de carbón activado, como les comentaba, ¿no? Aquí tenemos tres tipos. Son pellets que se usan normalmente, muy parecidos a los alimentos para aves. Ahora también creo que hay alimentos para gatos y perros que son muy parecidos, la verdad que en mi época alimentábamos con otra cosa a los gatos y los perros. Pero bueno, esos pellets pueden ser de carbón activado solo, de carbón activado con un impregnante y carbón activado catalítico, ¿no? Entonces, el carbón activado sin ningún aditivo basa su remoción no con oxidación, sino básicamente se produce la absorción, que es el ingreso del sulfuro de hidrógeno sobre los poritos que tiene el carbón activado y su remoción es física. Su duración es limitada, entre 3 y 6 meses ya este carbón eh, es inservible. Se puede recuperar, se puede regenerar, pero igual no es tan útil después, ¿no? Baja mucho su capacidad de retención. Eh,
es el más económico de los tres. Después tenemos el carbón impregnado. El carbón impregnado usa el sustrato, poritos del carbón activado, para poner un impregnante que es un oxidante. Entonces, ese oxidante es el que oxida al sulfuro de hidrógeno, se forma el ácido sulfúrico con la humedad que se genera también, propia del medio ambiente, y se genera un poquito de ácido sulfúrico, pero igual también eso va erosionando un poco el, al sustrato, ¿no? Y se produce la oxidación de esa manera. Y después tengo los carbones activados con catalizador. Aquí básicamente también sufre un proceso de oxidación de sulfuro de hidrógeno, pero no con el oxidante que está sobre el carbón, sino básicamente con el oxígeno del aire. Entonces, el catalizador lo que hace es acelera la reacción entre el oxígeno y el aire y el H2S, que es muy lenta de manera natural, de tal manera de que pueda abatir como ácido sulfúrico el H2S, ¿no? Entonces, obviamente el costo de cada cama está en relación a la duración. Es un carbón activado que es el más barato, puede durar 3, 6 meses máximo. El impregnado puede durar 2, 3 años y el catalítico en más de 5. Obviamente, en todos estos casos, el tiempo de duración se basa en función a cálculos, peso en peso. Tanto peso tengo de carbón, tanto peso de sulfuro de hidrógeno yo puedo abatir. Uno calcula y hace el diseño justamente para la duración de los sistemas de control de sulfuro de hidrógeno en función a lo que uno espera tener como vida útil del sistema. Por eso es que es tan importante saber, tanto en el caso de los carbones activados como los biofiltros, cuánto está entrando, cuál es la carga de H2S a la entrada del filtro. Y con eso yo puedo estimar cuánto tiempo va a durar o si voy a poder performar de manera adecuada. Aquí tengo que hacer una salvedad. Estábamos comentando eso un rato, hace un instante, de que los valores que pueden manejar estos sistemas están entre 0 y 100 ppm. Entonces, aquí hay dos reflexiones, ¿no? La primera reflexión es, ¿por qué puedo tener más de 100 ppm en un sistema, perdón, en una cámara de bombeo o en una planta de tratamiento de agua residual? En las cámaras de bombeo lo que he podido detectar es lo siguiente, ¿no? A nivel internacional, normalmente se hace limpieza de colectores cada 1 o 2 años aproximadamente. Esa limpieza de colectores lo que hace es retirar el lodo anóxico que se genera y que se sedimenta en los colectores, y ese lodo anóxico es el que produce, donde están las sulfatos reductoras, y que produce y acumula, por llamarlo de alguna manera, una cantidad excesiva de sulfuro de hidrógeno. Entonces se genera una bomba de sulfuro de hidrógeno. No es como el agua corriente, donde, si se acuerdan, en la primera parte vimos que como máximo con 250 ppm de sulfato yo podría conseguir 89 ppm de sulfuro de hidrógeno en condiciones ideales. Normalmente se consiguen 2, 3 ppm, 5 ppm, exagerando de repente 20, 30, pero lo normal es 1 o 5 ppm, que es lo que se consigue en cámaras de bombeo y en plantas de tratamiento de agua residual sin que tengan problemas de sedimentación de lodos, ¿no? Entonces, si yo tengo una sedimentación de lodos y no tengo una limpieza adecuada de las cámaras o zonas de repente muertas en los canales en una planta de tratamiento de agua residual, se puede generar lodo que está anóxico, definitivamente, y que pues eso es una bomba de sulfuro de hidrógeno. En algunos casos les comento de que he tenido algunos problemas en cámaras de bombeo donde he bajado estos sensores piezoresistivos, que son los controles de nivel, que se usan mucho, particularmente los uso mucho, y que en algún momento salían picados como si fuera por un ratón la punta, ¿no? Que es acero inoxidable. Y analizando bien el tema, la cámara de bombeo no tenía un sistema de evacuación de lodos, y ese lodo anóxico es el que picaba ese sensor que es acero inoxidable, ¿no? Y la otra cosa que es importante resaltar cuando yo tengo valores encima de 100 ppm es que ya los biofiltros y los filtros de carbón activado
se deterioran mucho pasando ese valor porque se empieza a generar azufre elemental, ¿no? El ion azufre se genera y se produce azufre elemental y empieza a eh, generarse sobre el sustrato, lo tapa. Entonces, en el caso del carbono activado, tapa los poros y en el caso del sustrato inorgánico, pues se forma encima y ya no hay manera de que la bacteria se forme. Entonces, normalmente lo que se hace en esos casos, cuando yo tengo más de 100 ppm, es poner un scrubber en la parte delantera. Entonces, ese scrubber lo que hace es un scrubber eh, alcalino oxidante para bajar el sulfuro de hidrógeno, si tengo más de 100 ppm, y bajarlo a la orden de 100, 80, 50 de preferencia, para que ya el filtro, el biofiltro o el filtro de carbón sea un pulido, básicamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del tratamiento del biogás, pues eso se hace un scrubber y después se pasa por un eh, eh, pulido también con carbón, en el caso de para ser quemado con una antorcha o como insumo para un motogenerador, de tal manera de que la cantidad de sulfuro y hidrógeno esté dentro de determinados parámetros, valores, como para que no perjudique al material ni de la antorcha ni del motogenerador, ¿no? Entonces, eso como eh, eh, comentario final. eh, Hay mucho que hablar sobre los sistemas de control de olores. Existen también los sistemas de fotoionización, que es lo que estuvimos viendo en un proyecto en Atarjea hace poco. Particularmente la fotoionización que usa también carbón activado como impregnado o catalizado o catalítico, tiene la función con las lámparas ultravioleta previos al carbón de hacer también la oxidación, ¿no? Se oxida una parte del HOCS con la luz ultravioleta, pero el que hace el trabajo realmente es el carbón, ¿no? Entonces, para el medio diría que acá tenemos demasiada suciedad ambiental, entonces necesitaría y necesito tener filtros especiales para poder evitar que se ensucien las lámparas ultravioleta, con lo cual no es muy recomendable, ¿no? Es una tecnología muy interesante, pero creo que no es aplicable al país. Igual, como es cualquier cocinero que hace su lomo saltado, depende de cada proyectista para ver qué cosa es lo que prefiere o no prefiere en función de su experiencia. Entonces, eso es una alternativa también que se puede usar. Muy cara, sobre todo en el OPEX, porque ya no solamente es cambiar el carbón, sino también cambiar las lámparas ultravioletas, ¿no? Y aparte que consume mucha energía, mucha más energía. Bueno, eso es todo por el momento. Les agradezco mucho su atención a estos dos videos. Eh, Tienen mi correo en la diapositiva y estoy a sus órdenes para cualquier consulta adicional que quieran hacer o alguna pregunta o de repente algún proyecto que tengan donde tengan problemas con la generación de sulfuro de hidrógeno. Podemos tratar, la verdad, cualquier gas, sea proveniente de orgánicos volátiles o de alguna otra eh, fuente que pueda contaminar o hacer daño a la salud, ¿no? Estamos justamente aquí en el país haciendo diseños y nos adaptamos tanto a las condiciones de la zona donde se va a instalar el sistema o al tipo de gas que tengan para abatirse, ¿no? Nuevamente, mi nombre es Augusto Arenas, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Adiós.